Así que vamos a presentar acá una tier list de los peores refuerzos de este siglo en el fútbol argentino. Tenemos una lista de 30 jugadores para rememorar también un poco de lo que fue los detalles en el paso de estos clubes. Y acá lo tenemos a mi compañero, mi partner, mi presentador, mi copresentador, Podés Joaquín. decirme asistente, no tenía problema. No, yo no, para mí no Bueno, solamente. tenemos 30 jugadores así como dice Ezequiel. Hay obviamente muchos jugadores de los equipos grandes, pero también hay de los equipos chicos y de los equipos no tan chicos que se han mandado muchas cagadas con los refuerzos. Vamos a tratar de hacer un cómputo general, digamos. No solo quedarnos con cuánto pagaron, porque si vamos a eso, es obvio que van a entrar solo los jugadores Bover prácticamente. O hay algunos que por ahí llegaron sin coste libres Sí. o llegaron de cesión también. Hay de préstamos, préstamos decir, hay también. préstamos. Entonces por ahí no tanto en Un lo que equilibrio. fue lo que se pagó, pero sí por ahí mucho se va a tener en cuenta con el nombre que venía, con la fama que venía, con la chapa que tenía y que al final terminó siendo de los peores refuerzos en la historia y muy recordados algunos seguramente. Un poquito de expectativas, un poquito de precio obviamente, porque en los refuerzos Bover sobre todo hay mucho precio inflado por a quien se lo están vendiendo. Pero bueno, vamos a arrancar si te parece. Dale. ¿Con cuál querés arrancar? ¿Tenés alguno en particular? Hay alguno que estaba viendo A ahí. mí acá me está costando ver, creo que el primero es Luciano Leguizamón. Luciano Leguizamón, ¿querés arrancar con ese? Muy bien. Yo tengo a Luciano soy el que está Dale. ahí. Yo tengo a Luciano Leguizamón. A ver, vamos a poner acá en contexto. Luciano Leguizamón llegaba de Arsenal, que había brillado a lo largo de los años, entre 2008 y 2012. Había tenido un pequeño parate donde estuvo en Arabia, a préstamo un año. Ganó un poquito de plata, supongo. Leí. Farmeo un poco. Un poquito de plata. 143 partidos, 46 goles en el equipo de Sarandí, en el equipo del Viaducto. Que le fue muy bien en Arsenal. Campeón de Liga 2012 y de la Suruga Bank 2008. Llegaba a Independiente como el máximo goleador de primera división en 2012. Bueno, Buenas chapas. Buen buena título. chapa, llega bien parado, la va a romper toda en el rojo. Ujú. Bueno. ¿Qué querías cómo le fue? A ver. 19 partidos, 19 partidos. un ¿Cuánto? gol. Independiente descendió. No, tremendo. Pará. Le puedo decir, bueno, al menos le deja plata al club para que pueda reconstruirse en el ascenso. Se va libre de Colón. Ay, Dios. No, tremendo. Exacto. Por la chapa que tenía. A ver, descendió, Tengamos en cuenta que descendió. Bueno, igual estamos hablando del jugador, después el equipo en ese momento. Bueno, saludo para los hinchas Bueno, independientes. pero es que un es poquito algo, también, claro, que sea el los hinchas cúmulo. independientes están muy contentos con esta parte del video. Pero lo que podemos llegar a decir, o sea, Con F11, venía ahí igual está. con una especie de... Sí, venía con chapa, venía siendo goleador. Ganó en Arsenal venía campeón de liga y siendo máximo Con goleador. Arsenal, encima. Hizo un gol y el equipo descendió. Claramente va a estafa. ¿Puedo decir estafa? Vamos con estafa entonces. Yo quiero ir, a ver, bueno, lo tenemos estafa ahí, concuerdo. Yo quiero ir con uno que, porque están viendo las fotos ahora en este momento. Sí, vamos eligiendo. Y vieron que la calidad de la foto, hay algunos que llaman la atención. Y como bueno, tengo un poquito más de años, de esto más o menos me acuerdo. Bueno, Y hay uno acá que a uno lo consideran el peor refuerzo de la historia del fútbol una lista argentino. que se publicó hace poco, sí. Y este jugador que vemos acá es Juan Eduardo Schneider. Ahora, algunos por ahí no lo conocen. Fue a Yo no River, lo conocía tanto. fue a River en 2002, que por ahí vos lo conocés, lo escucharon por ahí a Juan Schneider o no. Pero yo te voy a contar lo que hizo Juan Schneider. Juan Schneider es un jugador que ya venía al 2002 a River, venía de Porto. Ya venía casi retirado porque ya era grande, llegó con más de 30 y pico de años. Salió de Ferrocarril Oeste, jugó en Real Madrid en 91 al 93, jugó en Zaragoza, volvió al Real Madrid, pero el tema es que ya venía en Zaragoza, ganó 2 Copas del Rey. Ok. Ganó la Recopa de la UEFA en el 95 con Real Zaragoza. O sea, era un jugador... Llegaba con cartel. Se va a cortar, el Intertoto también la ganó con Juventus, porque jugó en Juventus también. Atlético Madrid, Real Madrid, Escuchá Juventus, Zaragoza siendo Los campeón. nombres. Porto también, salió Porto. campeón en Porto. Venía con toda esa chapa. De Porto en 2001 vino a River. Ok. ¿Sabés cómo le fue en River? Imagínate, Ojo, ganó todo. ganó el Clausura 2002. Pero jugó solamente 14 partidos y metió un solo gol. Al Tuluá de Colombia por Copa Libertadores. No pasó más nada. River no pagó nada. El Tuluá de Colombia. Ok. No pagó nada, fue sin coste, venía libre. Ok. Pero después de ahí tuvo ese paso nada más, 14 partidos con toda esta chapa que te conté, siendo ídolo en Zaragoza, con un Zaragoza que salió campeón hasta internacional porque ganó la Recopa de la UEFA. Schneider vino y solamente metió un gol a un equipo de Colombia que hoy la verdad no sé dónde milita, no sé ni siquiera si está existe ¿Eh? Tuluá todavía. Ahora. ¿Dónde lo pones? Hay que tener en cuenta una sola cosa, vino libre, o sea, Sí. libre no gastó nada, por ahí el sueldo que tenía que pagarle era bastante, seguramente Y ese llegaba número como no figura. lo tengo, llegaba como figura
como un jugador con mucha experiencia, con mucha jerarquía, pero ya venía grande también. Yo no sé, por ahí con el tema del precio y lo que se esperaba con la edad que tenía, aún así más allá de la jerarquía, yo puedo decir que fue un refuerzo malo igual. Malo. Por el hecho de que se esperaba bastante. Sí, coincido. Muy malo no tenemos malo, pero bueno. A ver, vamos con Rodrigo Villagra. Dios mío. Yo creo que es un mal refuerzo porque al menos no te hace un agujero económico. Y no tuvo tanto daño deportivo, solo daño económico. No tiene ninguna cagada recordada. No, el paso fue intrascendente. Intrascendente. Yo no sé si por ahí era obvio que iba a salirle mal, porque la verdad era uno de Era los- obvio, en cierto punto, que no Por el valía 11 precio. millones. Claro, Claro. era obvio que no valía 11 millones, pero no era obvio que le iba a ir mal. En Talleres rendía. El taller era un día. Para mí, no sé, vos ya tenés tu categoría. Yo lo pondría acá. Muy malo. Y pasa que a mí me da la sensación de que es un tipo que te deja un agujero económico importante, pero solo eso, es solo daño económico. Yo también estoy entre esa o no cumplió, porque no Sí, cumplió la es expectativa, verdad, pero es siendo verdad, por el podríamos- precio podría ser muy mal igual. Claro, pasa que es verdad, 11 millones. Pero el tema del precio sí llama. Si hubiera valido 7-6, te lo ponía en no cumplió. Porque no cumple, Sí. es obvio que no cumple. Y ya como hicimos en la presentación, hay muchos jugadores que era de préstamo o venía libre, Sí. entonces no hubo mucho costo en ese caso. Entonces por ahí, si es uno de los jugadores, que creo que en la lista es uno de los jugadores que Debe ser por de los número más más caros, caro, entonces sí, puede ser muy malo. Continuamos. Pero bueno, vamos a seguir por la misma línea, vamos por el tercer nombre en River. Nos fuimos a los 2000 más o menos, ahora estamos más actual y vamos a meternos un poquito en el medio. Ya hablamos de Independiente en una época Sí. muy mala de Independiente, ahora vamos a hablar de una época mala de River. Ok. Y acá lo voy a buscar, está este de acá que es Yosemir Bayón, Peruano. el peruano Yosemir Bayón, que jugó siempre toda la vida en Perú, es más, todavía sigue jugando, Mirá. pero en la liga peruana, ya el jugador que tiene 38 años, salió campeón de muchas veces en Perú, porque la verdad que después a River llegó muy joven, jugó desde la reserva, creo que hasta los primeros partidos en primera lo dio en Perú y después los dio en River, porque se estuvo formando en reserva hasta que jugó en primera división, o sea que llegó con muy una venta que no tenía, ni siquiera nos había revelado el precio porque era muy poco por lo que pedían, porque era muy joven, porque había debutado en 2007 y hasta 2010 en Universidad de San Martín y llegó a River en esa fecha, en 2010. Ok. Lo que sucede con el Yosemir Bayón es que el 5, hablemos 5, también un jugador robusto, grande, que tenía muy buena técnica, más o menos como Renato Tapia, ponerle un jugador Chico así. que engaña, digamos. Sí, una cosa así, porque era rápido, buen control, buenos pases, pero la verdad que en River no hizo nada. Jugó 12 partidos, Nada. por eso Yosemir Bayón, el mejor desempeño que tuvo fue por el artículo 225 para que pueda usar River a la Mela. La verdad Único que aporte a la causa de River. Tampoco sirvió qué sé yo, mucho. lo que pasa con Bayón es que estuvo solamente un año en River nada más, poco. Se recuerda por eso que al final terminó siendo algo bueno. Sí, a Al ver. final Yosemir Bayón no hizo nada, lo único bueno que no se lo pagó tanto, era un jugador joven. Era una apuesta. Era una apuesta que al final no surgió. Además hizo esto, habilitó a River a usar el artículo para que juegue la Mela. Así que yo le pondría... Ojo, porque River, o los hinchas de River lo recuerdan a Yosemir Bayón como uno de los peores jugadores de la historia, una Sí, compra sí. terrible. Y la verdad que la compra no fue barata, no pasó mucho más. Podríamos estrenar Por categoría. joven, para mí no fue para tanto. Coincido. Sí, coincido. Hay mucho. Es de esos jugadores que tienen como preconcepto encima. Sí. Para mí sí. Vamos con Fernando Gaibor, que lo voy a buscar, que creo que está por acá. Acá está Fernando Gaibor. A ver. En HD. Mina no se quiere ir de primer Mira, bueno, no digo, sé. Creo que sabe que va a estar bastante alto en la lista. A ver, Fernando Gaibor. Oportunidades tuvo, Holland lo puso, le dio continuidad y nunca triunfó. A ver, acá el tema es que no me acuerdo por cuál es el precio, pero no lo paga tanto, lo paga 2-3 millones de euros, pero que se va libre. Sin embargo, Sigue siendo un número. sigue siendo un número, pero yo creo que acá sí no cumplió. Y venía también como esa apuesta, esas compras que vos decís, bueno, tengo que poner tanta plata porque era un jugador que la verdad que prometía o se Ujú. veía de calidad. Sí, que- se lo disputaban con los brasileños. Entonces tenías que poner para llevártelo y vos decías, no es una garantía, pero por lo menos seguramente va a rendir y al final no terminó pasando. Claro. Así que estoy de acuerdo que capaz puede entrar en esa categoría. Yo voy a ir por uno que también seguramente se acuerdan, que algunos por ahí le tienen cariño, pero por lo que hizo en su momento, y es Denis Stracolursi. San Lorenzo, en 2012, este préstamo, uno de los primeros préstamos que hace San Lorenzo, que no se descubrió la cifra o no la publicaron la cifra, Bueno, pero pongamos que era un préstamo sin cargo. pero venía del Everton, donde en el medio hubo un cambio de DT, entonces por ahí no lo usaba mucho Stracolursi, pero seguía siendo ese recordado delantero que la rompió en Tigre y venía a San Lorenzo.
no pasó nada en San Lorenzo. Partidos jugó 31, Jugó mucho. mucho partido. Debe ser de los que más en la lista, junto a Sí. Igor probablemente. Pero lo que pasa es que en San Lorenzo de 31 partidos es un chabón goleador, que vos decís, este tiene que meter goles, encima viene de la Premier League con un montón de físico, técnico. Lo último que 12, se sabía de él en el fútbol argentino era 25 goles. más de 21 goles. 21 goles, metió solamente 8. 8 goles en 31 partidos, para un 9 puro, muy pocos goles, 4 asistencias, y además en un contexto porque San Lorenzo, que tiene un muy mal recuerdo de Stracualursi, terminó 11 en ese torneo, entonces ya en general San Lorenzo no venía bien, pero nada, es un jugador que para San Lorenzo lo termina, o el hincha por lo menos lo termina viendo mal a Stracualursi, porque después de ahí se fue con otra sesión de Everton para Emelec y terminó saliendo campeón de Ecuador con varios goles, o sea, terminó rompiendo en Emelec y no hizo nada en San Lorenzo. Por eso Stracualursi puede ser, a ver, dentro de lo que valió, que fue un préstamo, que no se supo la cifra, pero no habrá sido tanto. Un jugador que venía también con la chapa de lo que era. Lo tenemos acá, Stracualursi. Perdón, acá. Este es Stracualursi. Ahí está. Sí. Para mí es un no cumplió. Sí, me compro. Hablando de delanteros, tenemos a Pepe Sand en Racing. En Racing solo recuerdan una cosa de él y son sus 2 goles a Independiente. De hecho son sus únicos 2 goles que tiene en Racing. En 21 partidos en la academia solo convirtió 2 goles. Pepe Sand llegaba como un goleador, pero top para el fútbol argentino. En Lanús venía bien en México, le había roto en Emiratos Árabes Unidos. Racing apuesta por él ya como su refuerzo estrella para la temporada 2011-2012. 2 goles en 21 partidos, solo los goles Independiente en el clásico para el triunfo, lo cual ya es más que muchos, pero muy poco. Así que me dolería ponerlo acá, pero estoy entre acá y acá. Que la verdad 2 goles en 21 partidos, solo una temporada. es lo que pasa con San, que San es muy querido en general del fútbol argentino, para ahí. No, Porque porque hasta jugó en Lunos, en Banfield, bueno, Independiente no creo que sea querido. Pero es uno de esos jugadores que te caen bien. Yo no lo pondría muy malo solamente porque me cae bien. ¿Vamos a ponerlo acá? Uy, perdón. Acá no, acá seguro que no. Acá. Vamos a irnos como había arrancado histórico en ese momento con Snyder. Vamos a ir a otro histórico que están viendo la foto acá. Esta es la camiseta de Boca. Estamos hablando de el primer japonés que jugó en el fútbol argentino. Lo recuerdo. Naohiro Takahara. Quiso hacer una movida marketinera para abrir el mercado en Japón y lo pagó el préstamo a $300.000 en ese momento. Que Bueno, era a ver, 1 a 1. es plata, pero Que no es tanto, y además era una, no sé si una apuesta también, era como una especie de movida de marketing, no, Sí. no era un jugador tampoco, no estaba en la selección de Japón en ese momento tampoco. Takahara, aún así, sigue siendo recordado solamente por eso, por ser un jugador asiático que llegó al fútbol argentino. por lo exótico. Y jugó 7 partidos en Boca. Y metió un solo gol en 7 partidos. Jugó poco, igual, porque la idea era solamente comprarlo. No iba a jugar Nadie todos lo los vio partidos. venir. Nadie vio venir que Takahara iba a jugar poco en Boca. Metió un solo gol y fue la victoria 6-1 contra Lanús en la Bombonera. Bueno, gol clave. No, tampoco es que un gol muy recordado. Gol clave. Pero bueno, es eso. Takahara es querido por ser un asiático que jugó, es la excentricidad del argentino que le gusta. Mirá, Sí, claro. el asiático que jugó acá. La verdad que para mí es un gran, y estrenamos ahora categoría, Era era obvio. Claramente era obvio que iba a pasar Coincido eso. plenamente. Bueno, continuamos con otro jugador de Boca, el burrito Juan Manuel Martínez. Uf. A ver, el burrito había brillado en Vélez, en el Vélez del Tigre Gareca, hacía un tridente ofensivo con Maxi Morales, el tanque del siglo, el burrito Martínez, tenían Locura, festejos locura. juntos los tres, la rompían toda, ganaron un torneo local, llegaron a una semifinal de Copa Libertadores, brillaban. Llegó a la selección el último Martín por Llegó a la por selección. rendimiento en Vélez. Jugaba esa especie, ¿te acordás? Copa Americana contra Brasil, Sí, esa Superclásico de las Américas. sí. El Superclásico de las Américas, donde por ejemplo Neymar bailó alguna vez Emiliano Papa. Era también Leandro Damiao, Leandro que Damiao. había hecho la marsellesa. Y Sí. le pegó en el palo. Creo que era Orión el que atajaba, que Puede que ser. la vio así. Sí, puede ser. Era uno de los goles. Bueno, lindos torneos, el Burrito Martínez era un habitual de esas convocatorias, era un jugador que para el fútbol sudamericano le sobraba, daba la sensación, se marcha a Corinthians, que había sido campeón de América, necesitaba reemplazar una de sus figuras, apuesta por el Burrito Martínez. Boca, un año después, con el Burrito ya siendo campeón del mundo, con Corinthians, en el Corinthians que le gana a Chelsea, no tiene Sí. un protagonismo increíble, pero es campeón del mundo, hace una apuesta por él. Fue una de las novelas del mercado de pases, Boca lo termina sobrepagando, me parece, para lo que era el Burrito en ese momento, 3,5 millones de euros. Y bastante. Me parece que un poquito lo sobrepagó de alguna manera y en Boca terminó convirtiendo 12 goles y repartió 10 asistencias en 78 partidos.
Ganó un par de títulos locales. Tuvo una lesión muy dura por la patada de Bangioni en pretemporada. ¿Recordás? Sí. Y a mí me da la sensación de que es un jugador que, como pasa con Bayón, hay un peor recuerdo de lo que fueron sus datos. Brian Sarmiento. Que este nombre es también más excéntrico que Takahara, diría. Porque Sarmiento, vamos a hablar de lo que fue el pase a Newell's en la segunda mitad de 2017. Llega sin coste. El tema que, bueno, Brian Sarmiento tuvo paso por España, tuvo paso por Brasil, jugó en Racing también. Venía de Banfield, ¿no? Que en Banfield, bueno, llegó sin coste. Pero el tema que Sarmiento, como suele ser, él hablaba mucho y decía que era hincha de Newell's y quería cumplir el sueño de jugar en la Lepra. Y entonces terminó, bueno, llegando sin coste, pero... A ver, para que te des una idea, llegó en 2017, en 2018 jugó más partidos en reserva que en la primera de Newell's. Para mí, para ir acompañando también el tema de la excentricidad, me hace recordar mucho a Takahara. Para mí era obvio que no iba a hacer nada en Newell's. Aparte, él solo con su relación con el equipo de declararlo previamente, soy hincha, me juego la vida acá, bla 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 bla, era obvio. Era obvio que eso le iba a pasar. Bueno, vamos con uno que yo sé que a vos te encanta. A ver. Yo sé que el siguiente nombre de la lista, en cuanto lo vea acá, mirá, es tu amigo. Ay, Dios. Sergio Chiquito Romero, Argentino Juniors. Llegó tras la lesión de Diego el Ruso Rodríguez para tratar de sacar campeón al bicho de la Paternal en la Copa Argentina. Estaban en semifinales. En semifinales logran derrotar a Belgrano por 2-1, pero en la final de la Copa Argentina terminan empatando 2-2 con Independiente Rivadavia de Mendoza. Partido donde hay que decir, Argentinos era hiper favorito, pero hiper favorito a quedarse con el triunfo. Se come los 2 goles. Tiene responsabilidad directa en los 2 goles, pero bueno, el equipo se las arregla para empatar. Con 2 jugadores más, se las arregla para empatar. Porque Independiente Rivadavia sufre 2 expulsiones. Sí. También le echan a Berti, a su técnico, un partido loquísimo. Bueno, en los penales sí, ¿no? Y bueno, era recordado por atajar penales. Su especialidad. Vivió mucho tiempo el 2014 con Holanda. No, y la Libertadores con Boca 2023. También, recordando. 3 de 4 series de Boca las pasa por penales y, Pero bueno, y con él como figura. de acuerdo a su especialidad, sí, eran los penales. Bueno. ¿Qué pasó? No, ninguno. 5 ¿Ni uno? penales. No. 5 penales, 5 goles de Independiente Rivadavia. Chiquito creo que no adivinó ni siquiera un palo en aquella definición. Y después de eso, no volvió a jugar. Había jugado 2 partidos del torneo local en el medio. Después no volvió a jugar y al año, ya cuando terminó el año, se le terminó el contrato. ¿Ya sabes dónde lo pondría? Era obvio. Yo lo pondría en estafa. A ver, O muy malo. es una... Porque se No. esperaba. Yo creo que es una estafa o era obvio. Y, fue una estafa. O de última, puede ser era muy malo, entran en una mitad entre era obvio y estafa. Para no ser tan malo Bueno, como vale. el pobrecito de Chiquito Romero, pero Pobrecito. es el peor malo. Ok, me gusta que te apiades de él. Ahora vamos con otro jugador que le van a tener mucha estima seguramente, más que nada los que son de San Lorenzo y los que son de Independiente. Y lo estamos viendo por acá. Estamos hablando de Andrés el Cookie Silvera. Yo le iba a poner como era obvio que iba a pasar con un jugador tan grande. Sí, Pero un solo gol en 23 Claro. partidos, siendo 9. sí, para Con mí la no. jerarquía. O sea, él tiene los mismos goles que Takahara. Exactamente. No cumplió. No cumplió. A ver. También llegó con los 9. Francisco Fidrisowski. Un nombre muy difícil de pronunciar. Siendo el contexto que tenía era como, bueno, o en esta la rompo y me van a recordar para siempre con esto. Muy malo. Muy 4 malo. partidos, 0 goles. Y con penal y lo echan. Ok. Es muy malo. No, es terrible. Bueno, vamos al siguiente. Yo voy a ir con un jugador que estamos viendo por este lado. Justo hablábamos en un principio de una persona. Estamos hablando de Matías de Federico. Ok. Matías de Federico, el ex Huracán, que fue parte del conocidísimo Ángel de Los Ángeles de Capa, con Volati, Pastores, con el equipazo, Nieto, que se fue para 2009 para el Corinthians, porque su gran rendimiento lo llevó a Corinthians, y en 2010 lo trae Independiente en formato de préstamo, Ok. ¿no? Otro préstamo. Y a ver, lo que pasa con Federico, juega bastante partidos, 31 partidos, Bien. para el volante ofensivo, 3 goles y 1 asistencia, que es poco. Poquísimo. Pero lo que pasa es que Matías de Federico se fue en medio de un escándalo también. Más o menos de la época de Leguizamón, lo que sucede con de Federico fue que se rompe los cruzados en un momento, tiene una lesión grave. Pero también Independiente ya le tenía una deuda del sueldo, en esa época ya mala, rondando los malos años de Independiente.
termina exigiendo ese sueldo, no lo pagan y termina llevándolo a juicio y termina embargando Independiente porque termina ganando ese juicio, así que se va en medio de un escándalo, vuelve para Corinthians y después el Rojo, bueno, como dijimos en esa época, después se va al descenso. No, para mí es... Acá se queda al ladito de Leguizamón para mí. Para mí es que sí. Seguimos en Avellaneda, vamos a Racing, porque el Taca Bieler llegaba a la academia campeón de Copa Libertadores con Liga de Quito, delanterazo, haciendo 57 goles en 110 partidos. Una bestialidad. Bueno, en Racing... Me acuerdo del gol que le había metido a San Lorenzo, que se la pica, que se pone a hacer jueguitos. Sacá al hermano, decía Niembro. Papelón. Bueno, en Racing 36 partidos, 8 goles y se terminó marchando libre un par de temporadas después. Venía con una buena chapa. Muy buena chapa. Yo creo que acá tenemos un claro no cumplió o muy malo. Y por lo que fue el Taca Bieler, estamos hablando igual de esos Claro. delanteros que juegan en Sudamérica, que la rompen, y ya vemos por una tendencia, una vez en esa época de jugadores que por ahí la rompen en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Sí, que es un poco trampa tal vez. Sí, y yo puedo ir por no cumplió. ¿No cumplió? Perfecto. ¿Conoces a un tal Hernán Barcos? Hernán Barcos del arquerazo. Pura, hasta eliminó a Boca el año pasado en la Copa Libertadores en la fase 2 del repechaje. Hernán Barcos, sí, exactamente, que, mirá, un dato que te voy a tirar, tiene 41 años y sigue jugando. Mirá. En el Inoxidable. Cajamarca de Perú ya, obviamente ya terminando su carrera, le gusta mucho el fútbol, por eso lo mantiene. Y en un momento, Vélez, en 2016, lo trae desde Portugal, estaba en el Sporting de Portugal. Y ya tenía 40 años. Más o menos, tenía 34, no me acuerdo. Un jugador que antes de ir a Vélez la rompió en Gremio, en Liga de Quito también salió campeón, como Taca Bieler, Palmeiras, jugó en Brasil, la rompió. Bien. Duró solamente 6 meses, Vélez, Barco. Metió 2 goles en 11 partidos. Un jugador que ya tenía más de 120 goles ya tenía en su momento. Y dijo, yéndose de esos 6 meses, que el fútbol argentino es muy físico. No le gusta mucho el fútbol argentino. Además, en un momento estuvo cerca de nacionalizarse peruano para jugar en la selección de Perú. Para mí, por este tema, porque yo lo tenía, no cumplió o no fue para tanto por este contexto, pero mientras vamos recorriendo todo lo que pasó, para mí termina siendo muy malo. Sí. Cecilio Domínguez. Es que no es contra Independiente, porque parece que estamos contra Independiente, pero nosotros no tenemos la culpa de que Independiente en este último tiempo se estuvo manejando terrible y eso no es noticia para nadie. Y que de hecho, yo creo que no hay duda, ¿no? Y es que sí. Parece Está que somos racinguistas de pura cepa, pero... Bueno, es lo que- pasión es por lo- la academia. Ahí lo mandamos, Arévalo Ríos, entonces vamos a hablar de Vamos a Arévalo hablar de Ríos. Arévalo Ríos. Vamos con Arévalo Ríos, el Cacha, Ah, mirá, lo puse acá ayer Rimino. que lo compró sin coste, era sesión 2018 y querían hacer ese intercambio, ese reemplazo con garantía. Por eso es que trajeron a Arévalo Ríos, pero obviamente no fue lo mismo que Videla. El tema es que, bueno, otra vez, pasión celeste y blanca. Para mí este era obvio. Exactamente, para mí era obvio. Sí. Lo ponemos acá, entonces. Es el video más racinguista del mundo hasta ahora. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No tenemos la culpa de que Independiente haya hecho las cosas tan mal y que Racing no las haya hecho tan mal. Hablando de un ex Independiente, A ver. continuamos con Alan Velasco a Boca. Alan Velasco la rompe en Independiente. Le va bien en Dallas, pero sufre una lesión gravísima en la temporada de la MLS, donde se rompe la rodilla, se rompen los ligamentos cruzados. Le cuesta recuperarse, pero termina volviendo mal que mal y jugando algunos minutos en el final de la temporada 2024 en Estados Unidos. Para la temporada 2025, Boca, de la mano de Fernando Gago, lo compra. Ya había coqueteado el Ceneice un par de mercados atrás, ya era medio un deseo dirigencial Alan Velasco, pero paga 10 millones de euros, lo convierte en una de las compras más caras de la institución. En 2025, 25 partidos, un gol, una asistencia, números muy por debajo de lo que dicen 10 millones de euros, pero lo que es peor, erra el penal decisivo que deja fuera a Boca en la fase 3 del repechaje, fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores en la Bombonera ante Alianza Lima. Sí, esto está mucho más fresco porque Claro. es muy actual. A ver, yo creo que Alan Velasco es creo que el único actual, si no me equivoco, y la puede dar vuelta todavía. La tiene difícil, Sí, la verdad que sí. muy difícil. Pero la puede dar vuelta, por ejemplo, Alan Velasco este año, no creo que pase, pero gana la Copa Libertadores haciendo 10 goles, vale, listo, este video queda obsoleto. Pero mientras eso no pase, Eso, claro, eso para mí lo que lo salva a Alan Velasco es que todavía está en Boca. claro, por eso yo no lo pongo en esta Bueno, si se va mañana, es Esa estafa.
como todavía está en Boca, para mí es muy mal refuerzo. Coincido plenamente, perdón, de la otra que tengo ocupada esta con el mouse. Sí, yo coincido. Para mí, de hecho, Vaca es el peor de los muy malos. Yo lo quiero ver a... ¿Vos lo querés ver al chiquito primero? Perfecto. Hater número 1 de Chiquito Romero. Para mí es el peor de los muy malos, o ahí palo a palo con chiquito. Pero ¿por qué es eso? Porque todavía la puede dar vuelta. Tiene ese changüí, ese margen para poder decir, bueno, a ver qué hace este año. Igual yo creo que... A ver, miento. Iba a decir, yo creo que si este año no rinde, le van a buscar salida, pero en Boca no se le busca salida a nadie. Así que va a tener 3-4 años más para intentarlo. Bueno, continuamos. Voy con otro jugador, entonces vamos a ir un poco de la órbita de los 5 grandes y vamos a hablar de Claudio Spinelli, Claudio Polo Spinelli, el hijo del Sol. Volcanigia, ¿No? que llegó a Gimnasia en 2019. Bien. El tema es que, bueno, jugó 9 partidos, Bueno, bien. no metió ni un gol ni una asistencia, no hizo nada. No hizo nada. El tema que Iba a sucede decir 9 también, partidos, 3 goles, pero no, 0 goles, 0 asistencias. nada de nada, no tiene injerencia en ningún gol. Y yo creo que a sí. ver, lo peor de todo también, como sucede, como hablamos también con otros jugadores, ahora actualmente el jugador está jugando Independiente del Valle. Sí. Y es el goleador absoluto en la temporada. La está rompiendo. De hecho, lo pretenden varios equipos. Sí, lo compró Independiente del Valle, pero eso ya es otra cosa. Lo que hablamos con Gimnasia es que... Mira cómo va subiendo. Mira, está escalando hasta acá. Marcelo Larro. Figura total en el en el Rosario Central del Chacho Coudet, que era un equipazo. Fue a River, lo compró. ¿Te acordás que hubo polémica porque lo iba a comprar libre? Pero era medio romper el pacto de caballeros que había en ese momento entre los clubes argentinos de no traer jugadores libres. No sé si sigue estando, si no, creo que no. Pero bueno, había un pacto de caballeros de no hacer eso. Fue muy cuestionado. River dijo, no, es verdad, no vamos a romper el pacto, qué sé yo. Y desembolsó 3 millones de euros. Yo creo que... Tampoco recupera plata. Está claro, ¿no? No, además, capaz si hay una categoría más... La rondo. Una categoría la rondo. La categoría la roto. Sí. Es la que hizo. No, tremendo. Es Ogro Fabiani en River en la temporada 2008-2009. Y hoy Ogro Fabiani, siendo lo que fue, el jugador que fue, sigue siendo querido, así que puede ser, en cuanto a deportivamente, fue una estafa, la verdad. Deportivamente no jugó para nada lo que se esperaba como Newell's en Lanús. Pero con lo que se supo después y lo que es, para mí, no fue para tanto. Pues sí, no fue para tanto. Yo creo que hay mejor recuerdo de él de lo que debería, pero te compro. Literalmente no cobra. Literalmente no cobra. Pero... Vino en sesión también. Estoy entre acá y acá. Es que es entre muy malo y no era para tanto. No cumplió. Es que yo creo que, para mí el punto es que muchos creen que está acá. Sí. Para mí está acá. Y por lo tanto podría estar acá. Entonces... Y podría ponerlo no cumplió para mí. Te compro. En el intermedio. En el intermedio. Vamos con Arturo Mina. Que era un jugador que tampoco era uno de los mejores en su puesto en Sudamérica. Y era el jugador de selección, más allá de, voy a decir algo polémico, pero perdón por los ecuatorianos, pero por ahí era un equipo que sentía que por ahí era un one season wonder. Uno que se sabía que por ahí jugó bien en ese torneo y que no te daba la garantía. Porque apareció a los 25 años en ese torneo. Claro. Y antes no había pasado nada. 23 años tenía cuando llegó Independiente del Valle. Tampoco era... Ya estaba más Venía de un no era buen un año, jugador venía- de 20, 19 años. Claro, venía bien en 2015, pero tampoco tanto. Y en 2016 explota, pero esa es la explosión de que hay que sostenerlo después. Es un poco lo que podría pasar con, no sé, nombres como, por ejemplo, bueno, así recientes. Hay que ver qué pasa con Carlos Palazzo, por ejemplo. Exacto. Sí. Pero son esos nombres que, bueno, hay que tener cuidado. Porque te pueden salir muy bien o... River pierde plata, pierde deportivamente porque se come un semestre con Mina. Pero era obvio. Yo también. También era un obvio. Cerramos en una era obvia. Sí. Que es Marco Torsiglieri, en Central, en 2016. Justo también hablamos de la Rondo, era más o menos de esa época. Venía desde Morelia. Es que yo lo pondría no cumplió porque me queda el huequito ahí justo. No, pero podría ser muy malo. Podría ser para mismo humano, sí. Sí, 6 meses. Bueno, vamos con uno que tiene un poquitito de polémica actualmente, Junior Benítez. Gana la Superliga en 2016 con Lanús. Un jugador que siempre desbordaba mucho, era extremo, habilidoso, rápido, pero nunca era un jugador de cifras. ¿Viste? No era de esos jugadores que 20 goles generados por temporada. No. De hecho, en Lanús, en toda su carrera, termina convirtiendo 7 goles y repartiendo 10 asistencias en total en 3 años. No son números tampoco
increíbles. Pero lo compra el Benfica, apuesta por él, lo termina mandando a préstamo, no rinde. Boca se lo lleva a préstamo a pedido de Guillermo Barros Esqueloto, justamente. Y en Boca, 24 partidos, 3 goles y 1 asistencia. Su mejor y su único buen partido fue un 3-0 contra Independiente en la Bombonera, en la que repartió una asistencia. Y la verdad que tuvo un rendimiento acorde en el clásico que ganó el equipo de Guillermo, pero después nada. A ver, préstamo, sin cargo, Boca no ejecuta la opción de compra. Creo que sin dudas, eso no era para tanto, no fue para tanto. Uno que también pasó por Boca es Luca Biatri, Ok. delantero, que tuvo buenos números en Boca cuando arrancó. Era uno de los de post Palermo, uno de los mejores delanteros. Joven, me acuerdo un gol que había metido a Barcelona, era Joan Gamper. Racing, un golazo a Racing. Sí, también. También lo que sucede con Biatri, que bueno, Colón apostó por él, llegó libre en 2019. Ya Era un buen pasado de edad. pero era un buen Tema que, Colón. bueno, sí, venía de Boca con buenos números. Jugó en Estudiantes, ahí no tuvo tan buenos números, pero después se había ido a Peñarol. Y en Peñarol sí tuvo buenos momentos, buena época, como que recuperó su nivel. Entonces Colón, que venía con un buen paso ahí, después en el medio llegaba a la final de la Sudamericana. Pero el tema es que pasó con Biatri, que es un 9, killer, como Flaco Alberti, por ejemplo, jugó bien posicional. Jugó 7 partidos en Colón. Nada. No pasó nada con Biatri. No metió goles, no metió asistencia. Solamente 7 partidos. En la mayoría de esos partidos salió reemplazado. A ver, Yo creo que entre lo que le di a pagar de sueldo, las Sí. expectativas, el historial, era un jugador grande ya, pero sí, no, puede ser para mí y para ser un poco federal también en esta categoría. Valverde también pifian. Sí, puede entrar. Bien, continuamos si te parece con Lucas Melano. Jugador que ya venía en declive tras sus pasos por Estudiantes y Atlético Tucumán, donde no rindió, pero llega a San Lorenzo a préstamo desde Portland Timbers. No puede ser una estafa. Es este Melano, ¿no? Sí. No puede ser una estafa solo porque no pagaron, pero es el peor de los muy malos. Incluso peor que Chiquito. O bueno, acá, porque no le hace perder un título al equipo. Bueno, ¿Me compras? Sí, lo tengo. Vamos a ir entonces, seguimos en San Lorenzo Dale. y ahora vamos por un nombre que se llama Diego Rodríguez, el Torito Rodríguez. Torito. Bigote uruguayo que jugó en Nacional. Viene por cesión al 2019 en San Lorenzo. Y lo que sucede es que, o sea, estamos hablando como Arriba de los Ríos en Racing, ¿no? Te vino para reemplazar dentro del club. Era una garantía porque era también el típico 5 uruguayo, pivote uruguayo que mete, que sí, no técnico, pero sí arremete y te ordena un poco el mediocampo en la defensa. Y lo que sucede es que, bueno, obviamente números, asistencias, goles no podemos contar, pero juega bastantes partidos, juega 36 partidos, muchos partidos, pero no hace agua, no hace mucho. Pero por lo que fue, porque fue sesión, después volvió a su club, pienso que no fue para tanto. Porque los hinchas de San Lorenzo seguramente me lo van a comprender, que le tienen al Torito Rodríguez, lo tienen como un jugador que no rindió para nada. Los y que peores fue 5. Sí, que pasaron por el club, pero no fue para tanto, la verdad. Un préstamo, no perdiste mucha plata, perdiste deportivamente, pero bueno, tampoco las cosas están muy bien. Muy bien, continuamos y si no me equivoco cerramos con 2 jugadores de Boca. Sí. A ver, el primero, yo creo que no tengo dudas, pero quiero escuchar la voz. Jan Hurtado, la pantera del gol, señores y señores. El jugador venezolano brilló en Gimnasia de La Plata en la Copa Argentina 2018 y en el Sudamericano Sub-20 con la selección de Venezuela. 43 partidos, 7 goles y 2 asistencias tampoco hacían creer que era un 9 super killer. Pero es verdad que venía mostrando buenas cosas, tiene muy buenos partidos en esa Copa Argentina, sobre todo contra River y contra Boca. Tanto contra River como contra Boca, hace buenos partidos en esa Copa Argentina, elimina a los dos, después termina cayendo en la final ante Rosario Central, si no me equivoco, ¿no? Sí, en la final del Gimnasia, perfecto. Boca lo compra por 7 millones de euros. Se creían que se iban a salvar, hinchas de Boca. No se van a salvar. Jan Hurtado apareció. Boca lo compra por 7 millones de euros. En el primer año, 18 partidos, 2 goles. Que irónicamente son a San Lorenzo y a River. Dios mío. No son malos goles. De hecho, el de River es por Copa Libertadores. Hay un rebote en el área ahí que le queda. El profe Alfaro declara que el día que Boca se había ido a la Libertadores ganando contra River y que eso era bueno para el club. Ya dirán los hinchas de Boca si eso está bien o no.
de los jugadores que más tiempo estuvo en su club, en este Bueno, refuerzo que estamos viendo. a eso voy. ¿Verdad que eso voy? Y de lo más caro. 2 goles y una asistencia. Boca lo empieza a hacer a Bragantino, a Liga de Quito. Bragantino hace 2 años. Lo rinde. Rinde a medias, pero no lo compran. A Liga de Quito. A Atlético Goyanense, hasta que finalmente, a principios de 2025, el jugador quedó libre y volvió a Gimnasia de La Plata. O sea, hasta recién estaba jugando. Jan Hurtado era parte de Boca. Jan Hurtado. Que por ahí muchos pensaban que se había ido hace 4 años. No, era jugador de Boca todavía. Jan Hurtado se fue en 2020 de Boca, pero tuvo contrato con Boca hasta 2025. No, locura. Y por lo que lo pagó. Pará, y ocupando cupo de extranjero. También. ¿Por qué venezolano? Bueno, se termina marchando libre a Gimnasia. Fracasé en Gimnasia también y hoy está libre. Hoy es un jugador sin equipo. Clubes del mundo. Jan Hurtado está buscando equipo. Ahí está, le estoy viendo arriba que está haciendo, la ronda está haciendo un poquito de lugar. Sí. La ronda dice, me siento muy solo. Ay, Dios. Necesito un abrazo Bober para reconfortarme, dice la ronda. No, un desastre Jan Hurtado realmente. Desastre. Y vamos... No, terrible. Hay muchos seguramente que no sabían que todavía era jugador de Boca. Hasta el año pasado. Tremendo. Y vamos con el último, que es el último jugador de Boca, que es, no sé si lo van a reconocer por esta foto, que es de hecho la única foto que encontramos de este jugador con la camiseta de Boca, porque estamos hablando de Diego Perotti. ¿Se acuerdan de Diego Perotti en Boca? A ver, Roma la rompió. Venía de Sevilla, por eso también de esos jugadores que después la terminan rompiendo. A 2014, por sesión, viene el Sevilla, venía campeón de la Europa League, en esa Sevilla que ganó después de 4 Igual, Europa claro, League te iba seguida. a decir eso, decir venía de Sevilla campeón de Europa League. Y Es como decir, bueno, año a año. venía de Real Madrid campeón de Champions League. Venía del Bayern y ganó la Bundesliga, bueno, podría ser cualquier año. Vino de sesión, o sea, venía muy vigente de Europa, Bien. venía joven, quería cumplir su sueño de jugar en Boca. El tema que decimos y hacemos, ¿cómo se llama? Énfasis en lo difícil que fue encontrar una foto de Diego Perotti con la camiseta de Boca, porque vos decís cuántos partidos Es jugó. que yo no sé tanto. Pero, a ver, que lo digan ahí, dejamos unos segundos. Que diga el chat cuántos partidos jugó el monito Perotti con la camiseta de Boca. No, realmente fue un desastre. Venía con chapa, venía en vigencia. Para quien después vea esto en YouTube, estamos haciendo esto en stream también. Creo que no, me dijeron que no se puede decir la plataforma, pero estamos haciendo esto en stream también. Pero bueno, dejamos unos segunditos para que diga el chat ahí alguien cuántos partidos creen que jugó el monito Perotti con la camiseta de Boca en la temporada 2012, 2013, 2013, 2014. 13-14. En la temporada 13-14, dirigido por Carlos Bianchi. Sí, la etapa de Carlos Bianchi, El tercer virreinato que tuvo Boca. Que bueno, por Dejamos desgracia unos para el segunditos. virrey fue malo. Sí, no salieron bien las cosas. Y estas cosas lo evidencian también porque, bueno, ahí dejamos un par de segundos, pero lo que hizo Diego Perotti en 2014 en A Boca ver, ahí por dice sesión, 3. Si jugó 3 partidos. 3 partidos, Ya quisiera él. un poquito mucho menos. Ya quisiera el porque bonito jugó, Perotti. obviamente también era un jugador propenso a las lesiones. Solamente jugó 31 minutos en Boca. 31 minutos en Boca. Y esa foto que está ahí es la única que sin querer un fotógrafo fue un visionario y sacó la foto para poder hacer esta tier list en este día. Le agradecemos A su ver, trabajo porque si no, no podríamos. Pues, así que gracias al fotógrafo que lo hizo posible. A ver, 31 minutos en Boca, venía en vigencia, era una expectativa, también fue en su época como fue con Osvaldo, con Gabriel, o sea, se tenía mucha expectativa por este jugador que venía siendo un extremo, habilidoso, hasta estaba sondeado también para la selección argentina, muy corriendo de atrás, pero era un era jugador esa de selección que se renovaba y que perfectamente podría haber entrado. Sí, tranquilamente, era de por lo menos de los nombres que se barajaban por si pasaba algo con Maxi Mesa. No, estamos hablando de 2014. Bueno, venía de No, bueno, un pero equipo que jugar llegó a con la mucha final. carrera en Sevilla y en Pero Roma. sí, es que bueno, después la termina rompiendo en Roma con el Sharawi, con De Rossi, que también juega en Boca también, con la última etapa de Totti. Dani Juan. Pero 31 minutos nada más en Boca. Fue una sesión que tampoco se reveló la cifra. No gastaste plata, pero la expectativa era claro. mucha. O sea, igual se habla de los peores refuerzos por lo que fue deportivamente, pero no gastaste plata. Fue también un hito, por así decirlo, que haya venido un jugador de Para la mí es calidad más lo de que pudo Perotti haber en el sido. curso. Yo puedo ponerlo como... O sea,
estoy entre dos. A ver, ¿entre cuáles? Porque Es yo que- siento que estafa no fue, estafa deportiva capaz. Estafa sentimental para el hincha de Boca, Sí. que por ahí esperaba tener al mejor jugador de fútbol sudamericano en ese momento, porque perfectamente el Bonito Sí. Perotti por edad, por rendimiento, por presente y por pasado, por futuro, por todo. Porque, insisto, el Bonito Perotti años después la rompe en Sevilla, en la Roma, y años anteriores la rompe en Sevilla. Entonces, me parece que había como esa cuestión de expectativas de, bien, llega, se pone la camiseta, la rompe, el padre había sido un jugador muy querido en el club. Sí. Entonces, me parece que la estafa es más sentimental a los hinchas de Boca que otra cosa. Yo lo pondría muy mal. Muy malo. Para tapar ese huequito que queda ahí. Y pasa que Yo quiero ser bueno y ponerlo 30 en- minutos, Él no cumplió. pero 30 minutos en un año. Es demasiado, pero bueno, te Es el que menos de la que era lista. propenso a una lesión, el que menos jugó, sí, es real. Fidrisewski, dijimos, ¿qué carajo? Y jugó 4 partidos. Este jugó 30 minutos. En un año. Nada más. Hasta sería mucho más bueno, lo pondría, no fue para tanto. Porque fue un pequeño bache en su carrera, pero después fue. Como si se hubiera tomado un año sabático. Sí. Yo lo pondría en no cumplió. ¿Te cumplió? El primero que no cumplió. Sí, sí. Claramente. ¿Querés ordenarlo? Es que dentro de lo que Sobre todo el hablamos, de arriba, sobre todo el de analizamos, arriba. Estos no, pero el de arriba. para mí el de Beatriz queda ahí porque era, Sí. era casi obvio por la edad que tenía. Los independientes. Es que para mí estos dos están Estos palo a dos palo. son el Messi y el Podría Cristiano Ronaldo de esta lista. Son, sí, sí, sí. Sí, O sea, claramente. cualquiera de los dos puede estar bien. Sí, sí, sí. Podría Ahí. poner a De Federico por encima de Leguizamón, porque Leguizamón venía con chapa con el juego, pero De Federico se fue muy mal. Cecilio le hizo un agujero económico, Yo te de Sí, hecho bueno, lo pondría De así. Federico también le hizo el juicio, que terminó embargando Le llamamos Independiente. de 7, que son terribles los tres. Son los trillizos, los trichiflados. No, terrible, terrible. Pero para mí la lista es, Sí, está por así, ahí, está por ahí. es así, para mí. Bueno, cerramos entonces nuestra tier list. Los invitamos a después, cuando se resuba esto a YouTube, a que comenten si faltó alguno, si no coinciden con alguna de las posiciones. Por supuesto, nosotros nos podemos equivocar. Esto no fue pasión racinguista, como ya verán. Finalmente hubo jugadores de otros equipos también en el top. Lo que pasa es que no encontramos jugadores de Racing que hayan sido tan terribles económicamente o deportivamente. Los tres independientes, justo da que uno le hace un agujero económico, el otro le hace juicio y lo embarga y el otro desciende. Sí, le estamos pidiendo perdón a los hinchas independientes descaradamente, pero A ver. es lo que sucedió en este último tiempo, son de los peores refuerzos y repito, como dije al principio, no tengo la culpa de que la dirigencia independiente se haya manejado tan mal en Se este pongan las pilas ellos, no tiempo. nosotros. Y bueno, y eso y todos estos jugadores después terminaron desencadenando en el descenso de Independiente. Que bueno, Es que claro, de hecho, mira, tenés a De Federico como la calma antes de la tormenta, Leguizamón plena tormenta y Cecilio Domínguez el barco a la deriva después, años posteriores. Pero bueno, esto fue nuestra lista. Muchos jugadores, me gustaron también algunos históricos que por ahí no recordaban. Me gustó el caso de Snyder o de Takahara. De Yosemir Bayón, también aclarar a algunos jugadores que por ahí no fue para tanto lo que se piensa, porque hay algunos de los nombres que no fue para tanto que lo piensan primero cuando dicen que fueron los peores refuerzos Sí. del fútbol argentino. Me quedo por ahí en la primera, para mí, que Bayón. es el estandarte, Sí. Yosemir Bayón, que le tienen una estima terrible en River, y la verdad que no era un jugador joven, que no pagaron nada, y hasta fue utilizado por el artículo 225. Para mí, Que no rindió, pero que hay tantos. es que hay mucho, y ahí lo vemos en la lista, lo que fueron todos estos jugadores que, bueno, el único que por ahora está activo es Alan Velasco, que es el único que puede cambiar en este momento de Confiamos en Alan. categoría. Le decíamos el mayor de los éxitos. Así que, bueno, como repetimos, les invitamos en los comentarios a que nos digan quiénes faltaron o qué opinan de esto. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Bien.